Cuando suena esta intro que viene Kirk. Eso significa que llegó la noche. Torre de vigilancia especial, porque no le podíamos esquivar a la noticia del día, el suceso de lo que estuvimos hablando del primer bloque, que es la muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, que nos ha dejado con 77 años este mundo. Recordemos que luchaba contra el Parkinson, tenía una enfermedad de Parkinson. Él mismo decía en las entrevistas que no quería que lo vean, por eso las últimas imágenes que tenemos de él son con escenarios oscuras o con la iluminación baja. Que alimentaba también un poco la construcción de su figura mitológica, ¿no? Esa persona misteriosa que dice más de lo que no se ve que de lo que se puede interpretar a simple vista. Ayudaba un poco a sí mismo, él jugaba un poco con eso. También el Indio es una persona que ha tenido demasiadas canciones en las cuales no tenía miedo a esquivar a hablar sobre el tema de la muerte o cómo él percibía la muerte, qué es lo que él creía que era la muerte para él o cómo él le podría afectar la muerte. Él siempre que podía intentaba jugar filosóficamente, poéticamente con esta idea. También obviamente utilizaba otros tópicos que son típicos de rock nacional, como el amor, el sexo, las drogas. Pero el Indio jugaba un poco más fuerte en este sentido, me parece a mí, y dejaba un poco más de elemento, casi como que había que leerlo, más que escucharlo, ¿no? Porque algunas frases hasta parecen medio raras o medio complejas de elaborar, pero así todo él las creaba y las hacía canción. Y después, bueno, de las canciones nacen las historias para la posteridad. Como decimos de la Torre de Vigilancia, cada vez que una persona de este calibre fallece y nos deja, los héroes mueren, pero las leyendas viven para siempre. Y en el día de hoy el Indio Solari se ha transformado en leyenda, va a ser inmortal. La inmortalidad del Indio comienza el 5 de junio del 2026. Y no va a ser día que no sea recordado por sus fanáticos, por sus seguidores o hasta alguien simplemente que empiece a escuchar música. Le va a caer una canción de los Patricio Rey y los Redonditos. Siempre. Porque está arraigada a la historia del rock nacional. Pasa con los Redonditos, va a pasar con Soda Stereo, va a pasar con Charlie, va a pasar con Spinetta. Va a pasar con un montón de estas bandas de las que hablamos en el primer bloque, que van a quedar en la historia y que van a quedar en las playlists del futuro. Porque el algoritmo también los va a ir poniendo porque son las más escuchadas, así que en este sentido yo me quedo tranquilo porque el legado y la obra sigue. Me sorprendió, no sé si lo vieron acá ahora lo que está ocurriendo en Plaza de Mayo, la cantidad de chicos jóvenes menos de 20 años, 15 años, que están ahí lamentando la pérdida del Indio Solari porque escuchan al Indio Solari o han escuchado o quieren acompañar a sus padres en este luto generalizado. Eso quiere decir que hay una generación todavía que sigue escuchando o mamando estas ideas, esta música. Por eso, en el día de hoy, desde la Torre de Vigilancia, vamos a repasar algunos de los himnos del Indio Solari que hablan particularmente de la evolución musical de la obra del Indio, junto con las bandas, ¿no? Porque él tuvo Patricio Rey y su Redondito Ricota, y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que es su proyecto más solista. Sí, que siguen tocando ellos. ¿Vos fuiste a ver a Patricio Rey? Fui a ver a Los Redondos, fui a verlo a él solista, creo que todavía no eran los Fundamentalistas. En La Plata en 2005, no, la verdad no recuerdo. Cuando si arrancó, ya sí. Tenía una banda, sí, pero seguramente sean estos chicos, pero no se llamaban así, me parece. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. ¿Qué recuerdo tenés del escenario? No, un show de la madre, tremendo, un showman terrible. La verdad es que también te quedabas mucho... También era muy chico yo, ¿no? Tal vez el del 2005 lo puedan analizar mejor. Sí, grandes músicos, gran sonido, todo perfecto. Ya en el de River de 2000, la violencia que había. Después fui a ver a Sky, fui a verlo a Obras el año pasado. Sí. A Semilla lo he ido a ver, que era el bajista de Los Redondos. Superlógico lo llama la banda de, no sé si es de Semilla o de Walter Sidotti, que era el baterista. Toca mucho en Flores, en lo que es el Teatro de Flores. Sí. En Rivadavia, sí. Y no mucho más. ¿Te quedaste con las ganas de que haya un reencuentro alguna vez? Sí, pero me parecía prácticamente imposible que toquen en algún lado de la República Argentina, sí, porque convocaba de a 200, 300.000 personas. Imagínate, bueno, pasó en 2007 en La Barría, él solo 300.000 personas, sí, digo. Sí. No, era imposible que toquen Los Redondos otra vez. Sí, hubiese estado bueno. Hoy tenés 10 River lleno. Ah, fácil. Sí. Porque creo que vamos todos. Sí, sí, acá todos los presentes vamos, por una fecha por vamos. Que es el evento. Ya los Piojos, lo que fue los Piojos, yo creo que están un poquito más abajo. No, para mí varios. Para mí varios, sí, coincido con también Juancho. Convocó y agotó sí. de la es indiscutible, ¿no? Yo creo que 20 River. No, y además por ser un público tan particular, vos haces un River, decís, bueno, voy a hacer 3 River.
¿Cuánta gente entra? Te quedás corto. 50.000 personas. 100.000 si querés. 100.000 personas, ponele. Tenés 100.000 afuera que dicen yo voy a entrar y entra. Tenés que hacer 10 por lo menos. Sí. Bueno, va a pasar un poquito cuando vengan los Rolling Stones, que también es una banda... No creo que es un público un poquito más tranquilo el de los Rolling. No, pero esto de que gente que va a querer ir porque quiere entrar. No creo que llegue a ese nivel. Pasó en el 2006. Pero pasó mucho tiempo y la gente ya se fue poniendo más grande. Coincido con Juancho, totalmente. Aparte que los Redondos tienen una influencia de sociopolítica. Totalmente, de Argentina. Bueno, vos con los Redondos, dale. Alguien que se expresó, y era la palabra tal vez más esperada, fue Sky Bennington, que comunicó: durísimo. Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer, con un intenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. Publicó en su Instagram Eduardo Federico Bennington, más conocido como Sky. Así que hoy vamos a recordar algunas de las canciones, algunos de los himnos del Indio Solari, porque lo bueno de esto es que podemos recordarlo con música, eso que nos mueve, que nos hace vivir. Empezamos obviamente con tal vez uno de los temas emblema del rock nacional de los Redonditos Ricota, Jijiji. Y tal vez sea la canción ricotera por excelencia. Yo creo que es el primer recuerdo que tengo de escuchar una canción de Patricio Rey. Sí, y es una de las emblemáticas. Sí. Se vuelve, muy conocida la presentación que tuvieron en vivo, donde se manifiesta el pogo más grande del universo. Sí, correcto. En donde es literalmente una masa de gente haciendo que vos las ves a balanzarse de arriba para abajo. Pero, o sea, yo he estado en recitales grandes, he estado en pogos. Nunca fui a uno de los redondos, pero ver eso... esa energía, te dan ganas de ir de por sí, por ser parte nada más. Sí. Y yo creo que lo tiene bien ganado ese... Disco Octubre, el track 2, el track 7 de Octubre. Disco Octubre que es publicado en el año 1986, yo en el bloque anterior lo destacaba. Si bien Los Redondos era algo que se movía mucho, empezó mucho por el under. En un momento fue muy grande para el under y el under medio como que lo expulsó del under. Pero para hacer un primer disco grabado en el 86 tiene una calidad excepcional en la grabación de cada instrumento. La voz del Indio es muy clara. Sí. Es muy difícil de conseguir esa calidad por una banda del under. Ahí vos decías un poquito que ellos tenían. Sí. No, tenía un laburo muy... La preparación de producción para realizarlo. Y se nota mucho. Yo creo que Octubre es parte de la bandera porque la tapa es mítica. Claro, hace alusión a la Revolución Rusa, ¿no? De 1917. Y es una obra que justamente atravesada por la imagen de la revolución y que generó una revolución musical en la República Argentina, porque ha generado a partir de este disco una caterva de bandas que han querido ser como Los Redondos. Claro. O que han salido, han querido parecerse un poco... O que gracias a este disco dijeron, vamos a hacer música. Sí, claro. Y apuntaron a ir por acá, ¿no? Porque fueron creadores de fórmula musical, que es algo que se repite y hay muchos que han querido ser parte como Los Redondos, ¿no? Vamos ahora al segundo himno que tenemos, porque 10 años después de Octubre se lanzó Luz Velito. Sí. Otro gran disco de su discografía, y ahí encontramos Juguetes Perdidos. Luz Velito es por lo que podemos catalogar como un álbum conceptual que está atravesado por referencias religiosas, demoníacas y existenciales, en donde aparece la figura de Luzbel, que funciona como una metáfora del marginado, del diferente, del expulsado, una figura muy noventera. Sí, que Los Redondos tenían... Ay, no me estoy escuchando. Ahí está. Los Redondos tenían eso como siempre muy presente, esto de... Nosotros le abrimos la puerta a aquellos que el sistema margina. A la calle. Tengamos en cuenta el contexto. Luzbelito, año 97, pleno menemismo. El menemismo excluyó a un montón de gente del sistema. Encontrar lugares, a mí me pasa con Los Redondos como con los Ramones, ¿viste? En el boliche no te dejaban entrar porque los boliches eran para un 30% de la población que tenía que tener plata. Entonces ibas y te encontrabas con lugares que pasaban esta música, tomabas una birra, o que no tomabas birra, tomabas una coca, y te sentías parte. Los Redondos creo que hicieron hincapié desde su primer momento, que eso yo ya no lo vi porque es la salida de la dictadura y la entrada en la democracia y de la cultura y de cosas que estaban prohibidas, y es como que siempre abrían la puerta. No a los principales medios de comunicación, sino a la gente. Entonces la gente se sentía muy identificada, se sentían un club de fútbol en Los Redondos. Sí, se sentían parte. Totalmente. Eso es uno de los motivos porque hay tanta gente hoy llorándolo como lo podemos ver, porque estas son algunas de las razones que encontramos, porque dentro de ese contexto aparece esta canción, Juguetes Perdidos,
en donde el indio escribió una de las canciones más emotivas de toda su carrera, creo que de las más largas, porque dura como 5 de minutos. Que la gente la hizo himno, porque era un tema más de Luzbelito. A mí no es un disco que más me gusta de Los Redondos, pero la gente lo tomó como un himno, no sé, vaya a saber por qué. Juguetes Perdidos habla de los marginados, de quienes quedan afuera, de quienes siguen peleando aún cuando todo parece perdido. Y hay una frase que resume perfectamente su espíritu: cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Esta línea se convirtió en una de las más citadas de toda la historia del rock argentino porque trasciende el contexto específico de la canción, y ahí es cuando uno se vuelve emblema y se vuelve bandera. Sí. El disco fue grabado en un momento donde la banda ya era un fenómeno masivo, pero también comenzaba a experimentar tensiones internas que años después terminarían provocando la separación. Quizás por eso Luzbelito tiene una oscuridad particular, una sensación de conflicto permanente que antecede a lo que vendrá después, que es su carrera como solista, y es donde encontramos el tercer himno, que es El Tesoro de los Inocentes. Los Redondos se disolvió en el año 2000, después del recital que fuiste testigo. 2001 más exactamente, Gasti, en Uruguay hacen el último show, exactamente. Y ahí es donde empieza el Indio Solari a crear su propio material como solista. Ya en el año 2004 es donde larga su primer disco, y encontramos en este disco El Tesoro de los Inocentes, que es su primer gran éxito como solista. Sí. Ese es el recital que les contaba antes, que fui a ver en Estadio Único La Plata en 2005. diciembre de 2004. 2004, bien. Sí. Ahí apenas había salido el disco ya. Claro, sacó y presentó el disco ahí. Sí. El mensaje era claro porque se notaba que el Indio seguía ahí. De hecho, la producción, la música y la guitarra es como suena muy continuación directa de Los Redondos de Ricota. Totalmente. El disco fue grabado en Parque Leluar y mostró a un Indio Solari dispuesto a experimentar con sonidos más modernos, incorporando elementos electrónicos sin abandonar la esencia rockera claramente. Y la canción que da nombre al álbum se convirtió rápidamente en un clásico. La canción terminó convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados en todos los recitales de él como solista. Vamos al siguiente tema, el siguiente himno, que es Y mientras tanto el sol se muere. Y mientras tanto el sol se muere muestra al indio más introspectivo, al observador, al poeta, al hombre que siempre prefirió esconderse detrás de sus canciones antes de convertirse en celebridad. Para algunos tal vez no lo sepan, pero esta canción tiene su propia historia contada por el Indio Solari. Porque dice, yo creo que Porco Rex, que es el disco donde pertenece esta canción, gira alrededor de esta canción, que es una canción de amor. Hoy en día el amor está siendo desacreditado, ridiculizado, como si fuera algo malo o una pavada, algo intrascendente. Pero uno no vuelve virgen del amor verdadero. Es posible que no haya más de una oportunidad para enamorarse así, descubriendo la necesidad de compartir una intimidad más profunda con una persona sin la cual la vida no tiene mucho significado. Es difícil enamorarse de ese modo muchas veces. Pareciera que el espíritu no se banca la repetición de ese esfuerzo. Como verán, el Indio Solari era un tipo que tenía preferencias por escribir canciones que expresaran lo que él sentía de temas abstractos como el amor, la muerte, la despedida, la soledad. Y esta canción en particular se la dedica a su mujer Virginia. Y yo creo que es un gesto más grande de amor que poder recibir que te dediquen una canción como esta. Porque, Sí. Que te la dediquen y que la escriban. Que la escriban y que cada vez que suene y que la gente, la multitud en un estadio, en un recital, la cante entera. Y vos sabés que vos sos la persona destinada para esa canción. Sí, totalmente. Tiene una... Debe ser una cosa, una locura. Sí. Es un disco conceptual, muy personal. Habla del deseo, del amor, la traición y la muerte. Cierra el Indio, a quien ha manifestado obviamente que esta canción pertenece a su mujer Virginia, y dijo: algún día pronto una de mis vidas va a intentar matarme y lo va a lograr. ¿Cómo será andar solito allá en la muerte? Ay, mi amor, yo sin vos y tus sueños. Y acá es donde englobamos todos los himnos en una sola canción, con la cual lo decidimos despedir al Indio Solari desde la torre de vigilancia. Es una figura que ha sido fundamental para la historia del rock argentino, ha marcado innumerables cantidades de vidas a lo largo y que seguirá marcando a lo largo de la historia seguramente. Nos vamos a despedir escuchando justamente el tema La Muerte y Yo, un tema donde el Indio Solari enfrenta sus propias ideas sobre cómo será enfrentar la muerte, que obviamente llegó en el día de hoy y que nos dejará a todos esperando ver cómo algunas canciones tal vez se resignifiquen a partir de hoy. Sí. Alguien que haga alguna rememorancia de toda su discografía y haga toda una escucha del primer tema que sacó hasta el último. Tal vez encuentre alguna metáfora o alguna línea, algún pasaje que los haga pensar de una forma muy distinta o los haga apreciar de alguna forma muy distinta la canción en sí. Nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido nuestro homenaje al Indio Solari con La Muerte y Yo.